porque no hay amor más fuerte. Que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera. Que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. Familia, ¿cómo estamos? Dios les bendiga, qué gusto verlos otra vez a través de este medio. Gracias por sus vidas, me alegra. Vamos a hacer una oración. Padre, nuevamente estamos delante de ti, deseosos de que tu palabra nos dirija, nos instruya. Gracias, oh Padre, por darnos tu glorioso Espíritu Santo, el cual está en nosotros, para revelarnos tu palabra y tus propósitos. Gracias, Padre, por tu Hijo que nos ha redimido, nos ha lavado de todos nuestros pecados y nos ha abierto una puerta celestial para estar contigo. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das. Ahora nos disponemos a recibir tu palabra en nuestros corazones para guardarla allí, oh Dios, y ponerla por obra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues familia, de verdad mucho gusto estar en contacto con ustedes. Quiero que empecemos leyendo un texto que está en número 18:29. Es un texto pues precioso, hermoso, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues, ¿qué les puedo decir? Es dulce, es de una manera tan especial, dirige nuestras vidas, nos instruye. Y bueno, pues todo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Así es de que vamos a leer, dice: de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ello ofreceréis, la porción que ha de ser consagrada. Quiero leer nuevamente este versículo, pero ahora en la nueva versión internacional. Acabamos de leer en la versión Reina Valera, ahora en la nueva versión internacional. Dice así: de todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Esto es lo que dice la nueva versión internacional. Bueno, familia, quiero comentarles la importancia de darle a Dios lo mejor. Estos pasajes que acabamos de leer, tanto el de Reina Valera, dice: de todo lo mejor de ello ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, de todo lo mejor. Y todas las versiones tienen esta expresión: darle a Dios lo mejor. Y eso es lo que espera Dios de nosotros, lo mejor. Y es aquí donde nosotros tenemos pues que ir entendiendo qué es lo que espera Dios de nosotros. Espera obviamente lo mejor, espera que nosotros cada día hagamos las cosas mejor que ayer, porque Dios está teniendo misericordia de nosotros cada día de una manera distinta, cada día lo está haciendo mejor para nosotros. Entonces Él espera de nosotros también una respuesta positiva acorde a lo que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor. Y mire, yo creo que hasta este momento, en un análisis de nuestras vidas, hemos recibido de Dios lo mejor. Realmente todo lo que Dios nos ha dado ha sido lo mejor, porque lo contrario a lo mejor, pues el mundo es lo que da, ¿no? Es el dolor, es tristeza, es melancolía, es escasez, es soledad, pero Dios da lo mejor. Y en lo mejor está su compañía, en lo mejor está su ayuda, en lo mejor está su presencia, en lo mejor está siempre Él atento a nuestras oraciones. ¿Y qué podríamos decir de esa palabra, lo mejor de parte de Dios para nosotros? Pues es tan extensa, familia, que podemos comprender que Dios está dispuesto a hacerlo todo por nosotros. Y no solamente hacerlo todo por nosotros, sino lo mejor por nosotros. Y bueno, pues aquí vemos el carácter de un padre, siempre buscando lo mejor para sus hijos. Como bueno, humanamente los padres hacemos para con los hijos, buscar lo mejor para ellos. Y bueno, esta palabra que acabamos de leer, Él espera que nosotros pues también correspondamos de la misma manera, porque lo mejor siempre, cada día nos ayuda. Y lo mejor
está por venir también cuando le damos lo mejor a Dios. Si nosotros le damos lo mejor viene a nuestras vidas. Ahora, hay un pasaje que usted conoce perfectamente de la vida de Abel y de Caín. Ese pasaje que en algún momento lo hemos leído, pues hemos reflexionado también sobre la actitud de cada uno de ellos. Y ese pasaje hace mención a la actitud de cada uno de ellos cuando tuvieron la oportunidad de consagrarle a Dios lo que cada uno hacía en ese tiempo. Todos sabemos, de acuerdo a la Escritura, que Abel era cuidador, pastor de ovejas, y Caín era labrador del campo. Y llegó el momento en que ellos se dispusieron a ofrecerle una ofrenda a Dios. Y la gran diferencia entre la vida de ellos me hace pensar que eso como que representa la gran diferencia que ocurre hoy en las iglesias. La diferencia que hoy hay en las iglesias de las personas que son bendecidas, de las personas que les está yendo bien, de las personas que establemente, emocionalmente están bien delante de Dios, es porque sin duda le han dado lo mejor a Dios. Entonces, cuando nosotros le damos lo mejor a Dios, como respuesta de Dios vamos a tener lo mejor, entonces va a estar estable nuestra vida. Pero la vida de las personas que no le están dando a Dios lo mejor es una vida inestable, una vida inconforme, una vida que no se sacia, que no está contenta, que está a disgusto con todas las cosas. Y pensé yo en este suceso que está en Génesis 4, versículos del 3 al 5, lo que ocurrió en ese entonces con estos dos personajes. Quiero leerlo para que usted recuerde esta bella historia. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. No se menciona en este pasaje que haya escogido lo mejor, simplemente una ofrenda, así se describe, trajo una ofrenda. Y el versículo 4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, la gran diferencia entre Caín y Abel es que Abel trajo de lo primogénito, lo primero, lo mejor de su ganado, lo más gordo, lo más especial, lo más valioso. Y entonces el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, la actitud de estas dos personas nos hace ver lo que también hoy en día ocurre. Las personas que simplemente le dan a Dios lo que quieren darle a Dios, simplemente no tienen resultados positivos en su vida, ni en su trabajo, ni en el esfuerzo que hacen todos los días, ni en todas las cosas que les rodean, porque simplemente no están disponiendo de sus vidas lo mejor. Y el reflejo de los creyentes hoy en día, que están satisfechos, que están contentos, que son exitosos, que están cada día seguros de que Dios está con ellos, que son estables emocionalmente, me hace pensar como la vida de Abel, que le dan lo mejor a Dios, que no simplemente toman algo para darle a Dios, sino que procuran darle lo mejor a Dios. Y esto es lo que hace la gran diferencia, familia. Hoy en día, en las iglesias, entre los creyentes, la diferencia está en qué das, cómo lo das, cuánto tiempo das, cómo te entregas, cómo ofreces tu vida, cómo la diriges, hacia dónde la diriges. Porque notamos aquí la diferencia, que una persona que le da a Dios lo mejor, entonces Dios ve con agrado lo que está haciendo. Y cuando Dios está viendo con agrado la ofrenda de alguien, entonces esto ha complacido al corazón de Dios, y entonces Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirle.
Sin embargo, aquella persona que ha retenido en su corazón lo mejor, entonces, pues no va a tener la misma respuesta de Dios. Como dice aquí, que el Señor no miró con agrado la ofrenda de Caín, y dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y bueno, familia, yo quiero que este pasaje nos ayude a recapacitar acerca de lo que le estamos dando a Dios. Y no solamente me refiero a la parte económica, es toda nuestra vida, todo lo que le damos, todo lo que le consagramos a Dios. Porque aquí esto representaba tal vez aspectos económicos, porque costaba, tenía un valor, pero se trata de darle a Dios todo lo mejor, simplemente todo lo mejor. Ahora, si usted y yo analizáramos qué es lo que nos da Dios, pues serían innumerables los conceptos que podríamos mencionar de todo lo que Él nos da. La paz que nosotros tenemos, la familia que nosotros tenemos, es algo que no podríamos simplemente darle un valor económico o darle un valor de otra naturaleza. Porque tener paz para con Dios, tener paz para con nosotros mismos, tener paz para con la gente que nos rodea, tener una familia, es algo de verdad, familia, que tú y yo a lo mejor no hemos alcanzado a valorar, porque nos hemos acostumbrado a tenerlo y pensamos que eso lo tiene toda la gente, pero no toda la gente no tiene paz, no toda la gente tiene una familia con la cual puede pues disfrutar cada día, cada momento, y esas son cosas de verdad, hermanos, que nosotros tenemos que valorar nuestra familia, la paz que Dios nos da de levantarnos cada día, la tranquilidad que Dios nos da de saber que Dios está con nosotros, es algo de verdad invaluable que nosotros tenemos que valorar de las cosas que Dios nos da. Y la Escritura también hace mención que Él nos da lo mejor del trigo en relación a todas las cosas que vienen de Dios. Quizás trigo es una palabra que se menciona, pero abarca todo, abarca absolutamente todo. Tal vez el trigo tiene que ver con el pan, con el alimento, y Dios nos da lo mejor. Y este es algo, familia, que tú y yo tenemos que valorar lo que Dios nos da. Hay un pasaje que está en el Salmo 147:14. Quiero que lo leas conmigo y juntos podamos ver lo que Él nos da. Dice: Él da en tu territorio la paz. Esto es lo que estábamos mencionando, familia. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Esto es parte de lo que hace Dios, aparte de todas las cosas hermosas que Él hace por nosotros. Simplemente valorar esto de la paz y el sustento que Dios tiene para con nosotros es algo que nosotros tenemos que valorar. Por eso Jesús dijo que no teníamos que preocuparnos por nada, que no nos afanáramos por lo que íbamos a comer o por lo que íbamos a vestir. Quizás también que no nos afanáramos por el lugar donde teníamos que habitar, porque Él abarca todas las cosas, abarca en todos los sentidos todas las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, si Él tiene este cuidado para nosotros de saciarnos y darnos la paz, pues yo creo que son cosas de verdad que tenemos que valorar. Ahora, algo que tú y yo a lo mejor no hemos alcanzado a dimensionar, que Dios nos dio a su Hijo. O sea, de verdad, familia, comprendamos todo esto. Dios tiene millares de ángeles, millones y millones y millones. Dios no mandó a un ángel para que muriera por ti. Nos dio lo mejor de Él, su Hijo, su primogénito. Nos dio lo más valioso. ¿Notamos cómo Dios nos ha dado lo mejor? ¿Notamos cómo Dios determinó bendecirnos con lo mejor? Por eso de allí hay un pasaje por el cual nosotros tenemos que ir comprendiendo. Por ejemplo, Romanos 8:32
Romanos 8:32, cuando analizamos que Dios nos dio a su Hijo, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todavía, después de darnos a su Hijo, nos puede dar juntamente con Él todas las cosas. Si Él ya nos dio a su Hijo, lo más precioso, lo mejor de Él, el Padre se desprendió de lo mejor de Él para bendecirte, para bendecir mi vida, para bendecirte en todo lo que tú haces, en todo lo que tú tienes. Y todavía dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esto es algo valioso, familia. Es algo sumamente valioso. Que Dios todavía está dispuesto a darte mucho más de lo que tú necesitas. Juntamente al haber recibido a su Hijo, que tú recibiste este gran regalo del Padre, lo más valioso de Él, lo mejor de Él. Y aún está dispuesto a bendecirte con lo mejor, lo que tú necesites, lo que te haga falta. Porque dice que Él lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo creo que tenemos que valorar todo esto. Dios nos ha dado lo mejor. Tú puedes decírselo a alguien que esté ahí cerca de ti. Dios nos ha dado lo mejor. Pero Dios espera de nosotros también lo mejor, porque Él espera que le correspondamos de la misma manera, de la misma forma en la que Dios ha estado tratando con nosotros. Y miren, hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que está en Hebreos 1, versículos del 1 al 8. Son 8 versículos, pero creo que vale la pena hacer un análisis entre la importancia del Hijo y los ángeles. Porque yo te mencionaba hace un momento, Dios no nos dio un ángel para que muriera por nosotros. Dios nos dio a su Hijo. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Dios que hizo el universo vino a nosotros como un regalo para nosotros. El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dio lo mejor, nos limpió, quitó los pecados de nuestra vida. Dice versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Note bien esta escritura del versículo 8. Del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El versículo 7 habla de los ángeles y dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Esto es algo maravilloso, familia, que Dios hizo por nosotros. El mismo Dios se humanizó para bendecirnos, dándonos lo mejor de sí mismo. Qué maravilloso es Dios. Nos dio vida nueva. Nadie nos podía cambiar la vida. Nadie nos podía, pues, hacer personas diferentes.
Nadie podía cambiar nuestra manera de pensar. Nadie podía cambiar nuestro corazón. Nadie lo podía hacer. A lo mejor muchas personas insistieron en que fuéramos diferentes y que cambiáramos. Pero no teníamos la capacidad de hacerlo. Nosotros mismos no podíamos lograrlo. Necesitábamos la ayuda de Dios. Y solo Dios lo pudo hacer en nuestras vidas. Solo Él, porque nos dio lo mejor. Estábamos casi muertos ya en nuestros delitos y pecados. No teníamos conciencia de las cosas. Y estábamos perdiéndonos cada día. Y estábamos afectando todo lo que nos rodeaba. Nuestra familia. Y todo lo que había a nuestro alrededor. Pero cuando llegó lo mejor para cambiar nuestra vida, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestra persona, nuestros actos, esto hizo verdaderamente lo mejor en nuestras vidas. Yo no sé si alcancemos a dimensionar toda la obra de Dios. Simplemente es mejor que como estábamos. Pero mucho mejor de como estábamos. Mucho mejor de cómo vivíamos, mucho mejor de cómo pensábamos, mucho mejor de cómo nos comportábamos. Él ha hecho lo mejor. Nos dio a su primogénito. Y mira, familia, yo creo que esto a ti y a mí nos tiene que hacer pensar de qué le estamos dando a Dios nosotros. Si también le estamos dando lo mejor o simplemente le estamos dando una ofrenda tan simple como Caín y no como la de Abel. El primer gran mandamiento, ahí en Mateo 22:37, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, en otras palabras, ámalo con todas tus fuerzas. Y si estamos de verdad tomando este mandamiento, este primer gran mandamiento, entonces por ende tendríamos que darle lo mejor a Dios, por naturaleza. Porque si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces no tendríamos el mismo amor para otras cosas. Entonces lo tendríamos exclusivamente para Dios. Cumpliendo este primer gran mandamiento, todas nuestras fuerzas, quizás parafraseado en una forma muy personal, sería todas las fuerzas que hay en ti, todo el ánimo que hay en ti, todos los pensamientos positivos, todo tu ímpetu, todo lo que tú puedas hacer, entonces dáselo a Dios. Quizás así podríamos comprender este mandamiento. Si lo vamos a amar, es porque hemos dispuesto a darle lo mejor. Porque si no le estamos dando lo mejor, tampoco lo amamos. Tampoco estamos cumpliendo este primer gran mandamiento. Porque no es lo mejor. Si no es lo mejor, no es mi corazón por completo el que le está dando. No es tampoco mi alma, no es tampoco mi mente. Si no le estoy dando lo mejor, si tú no le estás dando lo mejor, tampoco estás demostrando un verdadero amor a Dios. Porque solo estás dando una parte de ti. Solo estás dando una porción de ti, pero no toda. Porque dice este pasaje: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Es todo, no una parte. Y esto, familia, de verdad es importante que nosotros lo entendamos, lo vivamos, lo pongamos por obra. Si le damos a Dios lo mejor y cumplimos este primer gran mandamiento, creo que va a ser posible que nosotros estemos dentro de aquellos que le dieron a Dios lo mejor. Qué maravilloso es aquel momento en que Dios diga: me diste lo mejor, te esforzaste por darme lo mejor, luchaste por hacer las cosas mejor
cada día. Miren, familia, nosotros tenemos que analizar lo que cada día le estamos dando a Dios. Así de simple, así de sencillo. Tenemos que analizar. Y hay ejemplos de personajes en la Biblia, unos buenos, de imitar, dignos de imitar, otros no tan buenos, que tuvieron muchos fracasos, pero que vale la pena que nosotros los consideremos para ver cómo se está conduciendo nuestra vida, si es como la de ellos o qué pasa. Por ejemplo, yo recuerdo la vida de José, más conocido como José el Soñador, que después de haber sufrido todo lo que él sufrió, el desprecio de sus hermanos, porque primero lo metieron a una cisterna, y después lo vendieron, y después lo llevaron a Egipto, y en Egipto, estando él sirviendo, entonces, después de haber tenido todas esas vivencias de desprecio, de dolor en la vida por su propia familia, él llegó a Egipto siempre con una fe hacia Dios, dándole lo mejor. Él no actuó de acuerdo a las circunstancias que él había vivido, ni culpó a Dios por lo que sus hermanos habían hecho, sino que él siempre tuvo a Dios como el Dios a quien él tenía que honrar y darle lo mejor. Porque en el lugar que él estaba sirviendo en Egipto, la esposa del hombre a quien servía le dijo: duerme conmigo. Eso es lo que le dijo a José: duerme conmigo. Y miren, José, de una manera sabia y entendida, tiene una respuesta muy positiva para esta mujer. Ayúdenme a leerlo en Génesis 39 del 7 al 9. Una respuesta que no va con relación a los sentimientos de lo que él vivió, sino de lo que representaba a Dios y del agradecimiento a quien le había tendido la mano. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estas palabras de José, terminando este diálogo con esta mujer, ¿cómo yo podría pecar contra Dios? ¿Cómo yo podría hacer este grande mal? ¿Saben? Hay una cosa que me llama la atención de este hombre. Razonó. No se fue por la emoción. No dijo: ah, bueno, está bien. No, él razonó. Él pensó, él hizo que eso que estaba pasando en su exterior lo razonara. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y este es el gran ejemplo de personas como él, que después de haber llevado una vida tan dura, y llega en un momento a entender que la vida tiene cosas mucho mejores más adelante, por lo que hacen, por lo que hoy hacen, después las cosas van a resultar. Miren la historia de este hombre. Muchos de ustedes la conocen. Como él se rehusó a esta mujer tomó su ropa, la jaloneó, se quedó con ella, él huyó. Y después él acusó a José ante su amo de que él había querido abusar de ella. Fue encarcelado.
después de estar encarcelado y que fue el momento en que Dios lo sacó de ahí, fue un hombre exitoso en la vida. Fue un hombre que gobernó juntamente con el faraón en Egipto. Fue un hombre que fue puesto en alta estima en ese reino. Pero ¿saben qué? Valió la pena decir no. Porque cuando una persona razona las cosas y dice, no lo voy a hacer, no voy a cometer este gran mal, ¿sabes qué? Dios lo ve. Dios lo ve. Y Dios va a traer lo mejor después a tu vida. Por eso lo mejor está por venir. Cuando tú das lo mejor viene después. Y esto es lo que nosotros tenemos que razonar cuando las cosas que nos rodean aparentemente se están dando fáciles. Pero no es así, familia. No es así, ese es un engaño. Yo me pregunto, este ha sido un gran ejemplo. Me pregunto, ¿por qué Sansón no razonó las cosas que estaba haciendo? ¿Por qué Sansón no razonó y dijo, esta mujer que yo estoy viendo no es de las hijas de Israel, es una mujer filistea? Esta mujer que yo estoy viendo, ¿será la que agrade a Dios? ¿Será lo mejor que yo estoy haciendo para Dios si tomo a esta mujer? Si Sansón hubiera razonado todas las veces que él cometió esos errores, porque fueron errores repetitivos, su vida hubiera cambiado, hubiera sido totalmente diferente. El resultado hubiera sido totalmente positivo. Pero quien conoce la historia de este hombre, no fue así, porque no razonó, no pensó que lo que él estaba haciendo no era lo mejor. Se dejó llevar por el momento. Y así pasa hoy en día con muchas personas, familia. Se dejan llevar por el momento, caen en la tentación, caen en el pecado, caen en la falta. Y después los resultados son negativos, totalmente negativos. Las cosas no resultan, las cosas no traen exactamente los resultados que esperaban. Porque en sí mismo no le dieron lo mejor a Dios, no lo honraron. No lo consideraron a Él en primer lugar. Como decía el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres tú. Sino que se fueron en ese momento por lo que veían sus ojos o lo que escuchaban sus oídos. Se fueron en ese momento por sus emociones. La historia de Sansón no es una historia digna de imitar. Y saben, familia, hay otro personaje en la historia también que me llama la atención. Usted lo conoce. Se trata de David. Se trata de David. Este hombre, siendo rey, en una ocasión estando en su palacio, él salió y en ese tiempo donde el pueblo estaba en guerra y él estaba durmiendo. Él estaba en su palacio, se levanta y ve en lo alto de su palacio a una mujer que se está bañando y manda a preguntar por ella porque ese momento le cautivó a él. Y manda a preguntar por ella. Y entonces la historia dice que le dijeron es Betsabé, es la mujer de Urías Heteo. En otras palabras le dijeron, es una mujer casada. Pero David no lo razonó, no pensó, ni siquiera se detuvo un momento en decir, oh, es una mujer, Urías Heteo. Urías Heteo es uno de mis valientes. Porque ¿sabe qué? Urías Heteo, si usted ve 2 Samuel 23:39, era uno de sus valientes. Había una lista de 37 valientes. Si usted ve la escritura, antes de todos estos versículos, en este capítulo 23 de 2 Samuel, se cuenta a los valientes de David y en el 39 dice, Urías Heteo, 37 por todos. Era de sus valientes.
Urías Eteo era conocido por David, porque todos esos valientes formaban como su gran escudo cuando ellos iban a las guerras. Eran los que, de alguna manera, sus guardaespaldas, si usted pudiese identificarlos con el concepto de hoy, eran los que estaban procurando su vida, cuidándola, ayudándole. Pero David no estaba dándole a Dios lo mejor, sino que él cayó en el engaño de su propio corazón, de su mente, de su concupiscencia. ¿Por qué no se detuvo David a razonar? ¿Realmente esto honra a Dios? ¿Realmente le estoy dando lo mejor a Dios si veo a esa mujer y ya me dijeron que es una mujer casada? Sino que él arduó todo un plan para tomarla. David tomó a esa mujer. Cuando esta mujer le dijo que estaba encinta, David llamó a Urías Eteo, pidió que se lo enviaran. Estaba en la guerra. Y de la guerra lo traen al palacio. Y David lo embriaga y pide que él regrese a su casa para que él llegara con su mujer y entonces él regresara a la guerra. Y entonces cuando él regresara, el niño que naciera de esta mujer iba a ser considerado como hijo de Urías Eteo. Pero cuando David se entera que Urías Eteo no había descendido a su hogar, sino que había dormido fuera del palacio, él entonces arduó un plan para que lo pusieran enfrente de la batalla y le dieran muerte. Y así él lograr sus planes sin que nadie se diera cuenta. Pero Dios le mandó un profeta a David exhortándolo por lo que había hecho. Y después de haberlo exhortado y haberle dicho lo que iba a pasar en su reino y con su familia, y le dijo que la espada nunca se iba a apartar de él por todo lo que él había hecho. Familia, yo quiero decirte algo. Lo mejor que le damos a Dios también trae como respuesta lo mejor. Pero lo peor también trae como respuesta lo peor. ¿Por qué David no razonó esto? ¿Por qué no dijo, esto será lo mejor para Dios? Lo que voy a hacer realmente honra y glorifica a Dios. Estoy amando a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, en lo que voy a hacer. Seguramente no lo hizo. Y todos sabemos que no lo hizo. ¿Saben, familia? Cuando nosotros sometemos a análisis cada una de las situaciones de la vida, estamos haciendo que en nuestra vida haya una ayuda espiritual. Y aparte, Dios ha puesto una conciencia en nosotros. En esa conciencia ya fue puesta la ley de Dios. Todos cuando nacemos ya venimos con la ley de Dios dentro de nosotros. Esta es parte del nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros. Entonces esa conciencia que nosotros tenemos, que tiene la ley de Dios, cuando nosotros nos preguntamos, ¿está bien esto que voy a hacer? ¿Honra a Dios o no honra a Dios? Entonces nuestra conciencia entra a la ayuda de esa decisión que nosotros pretendemos tomar para ver si le estamos dando lo mejor a Dios. Y esa conciencia nos va a decir, no, esto no honra a Dios, no debes de hacerlo. Y mire, yo quiero que vayamos a Romanos 2, del 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Noten bien el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, la ley de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando una persona razona lo que va a hacer, está pidiendo espiritualmente la ayuda de Dios. Simplemente, cuando dice, ¿está bien esto? ¿Esto que me proponen que yo haga, está bien delante de Dios? En ese momento se activa una ley espiritual, porque Dios ha puesto nuestra conciencia y en ella escrita la ley de Dios. Y la conciencia nos va a acusar, nos va a decir, no está bien lo que pretendes hacer, o nos va a defender, quizás porque lo que vamos a hacer no tiene nada de malo. Cuando nosotros hacemos algo bueno, la conciencia nos defiende, pero cuando estamos haciendo algo malo, la conciencia nos acusa. Y en aquel día, dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La conciencia también será como un testigo de los hechos que nosotros vivimos e hicimos. Por eso, familia, cada día nosotros tenemos que razonar lo que estamos haciendo. ¿De verdad agrada a Dios? ¿Le estoy dando lo mejor de Dios a mi vida? Esa persona que me dice que una copa no me hace daño, que el cigarro no me hace daño, esa persona que me está diciendo que puedo hacerlo y que no debo de sentir culpa, ¿no debería yo razonarlo? ¿No debería de entrar en mi mente un momento para detenerme? ¿Esto honra a Dios? ¿Le estoy dando lo mejor a Dios si tomo eso que la gente me dice que haga? O si yo estoy teniendo un vicio y no lo estoy dejando, ¿en realidad estoy amando a Dios con todo mi corazón? Pues no, me estoy engañando. Entonces es aquí donde tengo que entrar en el razonamiento, donde mi conciencia va a decirme qué está pasando en mi vida. Quizás tengo que razonar el tipo de conversaciones que suelo tener con las personas cuando convivo con ellas. ¿De qué hablo? ¿De qué me río? Todas esas cosas, yo debo de verdad de someterlas a un análisis. El tipo de amistades que tengo, ¿qué tanto están influyendo en mi vida? Lo que estoy haciendo, si está bien o está mal. Yo tengo que someterlo a la voluntad de Dios. Preguntarle a Dios, ¿está bien? Señor, ¿tú harías esto? Señor, ¿tú convivirías de esta manera con estas personas? ¿Tú harías lo que ellos dicen que yo haga o lo que yo estoy haciendo? Tendríamos que entrar en ese análisis para no caer en un engaño. Hoy en día, familia, el matrimonio que es la parte con la que Dios creó a la familia, ha sufrido todos los ataques que usted no se puede imaginar. Tanto han llegado los ataques que las familias hoy se forman sin casarse. Pero yo quiero preguntarte en esta hora, ¿por qué no te preguntas delante de Dios si está bien como estás viviendo? ¿Por qué no te preguntas si tú estás admitiendo que tus hijos o que en tu familia esto está ocurriendo y tú estás como si nada? Porque nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor. Quizás ya se cometió un error, se juntaron, están viviendo juntos, ya cometieron un error, vamos a corregirlo. No vamos a continuar con ese error, vamos a detenerlo. Ya entendí que la palabra de Dios dice que yo tengo que darle a Dios lo mejor. Si yo cometí un error, mis hijos cometieron un error, entonces voy a buscar que corrijan esa actitud. Y Dios estableció el matrimonio para estar en orden con él. Entonces,
no voy a caer en el engaño de que hoy las parejas se forman como quieren y no pasa nada, porque sí pasa. Si yo le doy lo mejor a Dios, voy a esperar de Él lo mejor. Si no le doy lo mejor, entonces vendrán los resultados de lo que estoy haciendo. ¿Y qué decir de los matrimonios que cada día se separan? ¿Es lo mejor? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Formó el matrimonio para eso, para estar en separaciones? No, familia. Esto no es lo que quiso Dios desde el principio. Dios formó la familia para lo mejor, para que estuvieran unidos, para que juntos buscaran su nombre, su rostro, para que juntos hicieran su voluntad, no para que vivieran en disgusto y con diferencias. Familia, hay tantas cosas que nosotros tenemos que analizar. Los negocios que estamos haciendo, ¿qué tipo de negocios? ¿Son de verdad negocios limpios? ¿Estamos de verdad haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que estamos haciendo? Yo creo que hay tantas cosas, familia, que tenemos que analizar. La forma en que somos, nuestro carácter, la forma en la que vivimos, lo que le damos a Dios, lo que le estamos ofreciendo. Miren, familia, yo no sé cuánto tiempo vayamos a estar viviendo en esta tierra. No sé cuánto tiempo. Pero de verdad, si ahorita tú no le estás dando lo mejor a Dios, decide dárselo. Decide dárselo. Corrige lo que has hecho mal. Dale a Dios lo mejor y pídele perdón si no es que has hecho lo mejor. Quiero volver a leer el pasaje del principio que leímos en número 18-29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Esto es algo, familia, que no podemos pasar por alto. Lo mejor, dáselo a Dios. Que Dios te ha dado lo mejor. Haz las cosas mejor que como las vienes haciendo. Corrige lo que no está bien. Ayuda a que otros corrijan lo que no está bien, porque lo mejor está por venir. Dios te bendiga y permíteme hacer una oración por ti. Padre, quiero agradecerte, oh Dios, por la vida de mis hermanos. Te pido que la vida de ellos sea bendecida, sea próspera. Te pido en todo momento, Dios, que tu palabra quede guardada en sus corazones, para que la vivan, para que la hagan, para que dé fruto, Padre, porque tú tienes cosas todavía hermosas con ellos, cosas que hacer en ellos, cosas preciosas que tú quieres hacer, bendiciones que les quieres dar. Permítenos darte lo mejor en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo y por toda tu ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por todo.